pero ya tenemos al aire a Daniel Padilla. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, un gusto estar en tu programa y gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo y por darnos la nota sobre mutilación de ganado, que tengo entendido que vos hace tiempo que investigás este tema por gran parte de nuestro país, y creo que la semana pasada me habías dicho que iban a haber una última mutilación que había aparecido, ¿no? Sí, en Entre Ríos. En realidad fueron dos las mutilaciones a las que fui últimamente. Por suerte y después de mucho tiempo, digamos, por el tema de la pandemia, sí, pudimos acceder in situ a una nueva mutilación. Aquí en Entre Ríos, obviamente, ¿no? Estoy en el lugar más cerca que me puedo desplazar ahora en este momento. Claro, porque digamos, vos sos de Colón y bueno... Yo soy de Colón, sí. Ahí no te quedaba muy lejos para poder... Claro, bueno, en realidad una distancia, digamos, la más lejos que fui fue 250 kilómetros, que fue a la zona de Asenkamp, cercano a Paraná, más o menos, y la anterior fue acá nomás, cerca en Lucas González, que son unos 200 kilómetros, no sé, 200 kilómetros. Sí. ¿Y qué me podés contar de estas dos? ¿Tienen los cortes de protocolo de mutilación de ganado como los entendemos nosotros? Sí, bueno, eso es, digamos, en la investigación que llevó adelante, como siempre digo, uno de los requisitos protocolares es confirmar las mutilaciones, que se trate de mutilaciones tradicionales, ¿no es cierto? Sí. Así lo chequeamos, primeramente en Asenkamp, que fue el día en julio, si mal no recuerdo, el día 20 y pico de julio, un jueves 22 creo que era de julio, y el otro fue el pasado 11 de agosto. 11 de agosto. Sí, de las dos, cada mutilación o cada acceso a mutilación siempre tiene, digamos, un tinte distinto, ¿no es cierto? Siempre encontramos, digamos, parecidos a las mutilaciones, y en otros casos siempre surge algo nuevo, o quizá, digamos, reafirmar, digamos, con más énfasis todos los datos emergentes que siempre recalco, ¿no?, en revistas por que me hacen el tema de chequear, digamos, por ejemplo, la reincidencia mutilatoria, lo que llamo yo, que vuelven a mutilarlo una y otra vez en un periodo determinado, que bueno, ya esto lo habíamos hablado en alguna oportunidad, que estableció un periodo lunar, donde el depredador que se llamó ataca en esos 14 a 16 días y no falla esos 14 a 16 días. Fuera de esos días, fuera de esos días, no existen las mutilaciones. Esto arranca, digamos, en las primeras lunas nuevas hasta mitad de las lunas llenas, final de la luna llena, ¿no? Ese es el periodo donde quien mutila ocupa como estrategia esos días, ¿no? Quiere decir que la mayoría de las mutilaciones que pudiste investigar se dan entre la luna nueva y la mitad de la luna llena. Exactamente, sí, son más de 150. Más de 150, bueno, ya es un número importante. Sí, digo, siempre lo repito, digo 150 para decir un determinado número, pero ya perdí después de las 150, 160, ponele. Sí. Ya empezamos a perder, y más que pasa el tiempo. El año que viene, el 26 de junio del año que viene, voy a cumplir 20 años investigando las mutilaciones, o sea, de aquel 26 de junio del 2002, que fue el primer caso al cual pude acceder, hasta, bueno, el año que viene, quizás termine el libro, un libro que llevo avanzado, ¿no?, sobre estos temas, y que
digamos, toda la información que por ahí manejo no está en internet Claro. y es muy poco lo que publico de esto, ¿no? Y decime, Daniel, vos no solo que Entre Ríos investigaste. No, hay un campo que me tocó investigar por casualidad y que se hizo asiduo después, que fue La Rioja, En La Rioja. al sur de La Rioja, en la zona de Chepe, Holta, Chamical, Sí. Catuna, todo ese lugar que es, digamos, alrededor de una sierra que hay al sur de la provincia de La Rioja. Hemos chequeado también in situ mutilaciones, incluso de animales que han sobrevivido al ataque, y esta es una de las características, digamos, que la investigación que lleva adelante marca, ¿no es cierto? Porque hay pocos investigadores, de hecho no pude contactar con ninguno en el mundo que pueda tener, digamos, un seguimiento a animales que han sobrevivido al ataque, ¿no? Claro, Y que sí. cuyas heridas sean iguales, digamos, a los animales muertos, ¿no? Sí, sí, porque son pocos los que quedan sobreviviendo después de la Sí, mutilación. sí. Yo he accedido a 12 casos de mutilación de animales que han sobrevivido al ataque. 12 casos confirmados, los otros, digamos, serían en total 15, pero no he llegado a esos 15 porque estaban dentro de un rebaño, digamos, al cual tuve acceso a uno solo, ¿no? Claro. Se trataba de 5 animales, pero yo tuve acceso a uno nomás. Decime, ¿y en Pero- La Pampa? Y en La Pampa también, en La Pampa se dieron hace poquito Sí, estábamos leyendo no, recién. investigaciones de mutilaciones en La Pampa no he tenido, a pesar de que he viajado a La Pampa, he estado en La Pampa. Sí. Las veces que he estado, digamos, por reuniones con colegas, con amigos como Quique Mario, uno de ellos, ¿no? Sí. El cual hemos compartido algunos momentos de conferencia y charlas personales de amistad, ¿no? Y en ese periodo no ha habido mutilación, o sea que no pude acceder a ninguna, pero sí me ha noticiado tanto de él como de otros investigadores sobre Muchas. mutilaciones a las cuales, vuelvo a repetir, no he tenido acceso en la zona de La Pampa, Sí. pero siempre tengo novedades. Por ejemplo, en estos últimos 2 casos que ocurrieron en La Pampa, que fue en Polén uno y el otro fue el último Guanaco, en el Guanaco. El Guanaco. en Guanaco, ajá, bueno, y el último, el 10 creo que fue de julio, que me lo informó Mario López, que es un amigo de La Pampa, del cual hacemos conexiones como para que él pueda investigar en ese campo y un poco asesorándolo sobre Sí. todos los protocolos o Sí. preguntas que se pueden hacer a través de la investigación que se pueda hacer, ¿no es cierto? Sí. Él estuvo conversando con la policía del lugar, incluso no tenían ni noción que había habido una mutilación, o sea que el productor ya no denuncia. Claro. El periodismo se hace eco nomás simplemente por el boca a boca y puede acceder, digamos, al afectado, al productor afectado, digamos, de casualidad nomás, ¿no es cierto? O hacerse eco de una noticia que digamos que la hace veraz la fuente del periodista que la toma, ¿no? Claro. Entonces, pero no por la policía, no oficialmente no se ha hecho ninguna denuncia. Y en el caso mío acá de Entre Ríos, de hecho puedo ratificar esto porque resulta que cuando fuimos al caso de Asencar nos enteramos que en los alrededores había habido 4 mutilaciones más, o sea, esto nos da una estadística que de cada mutilación que se hace pública hay 4 que no se sabe, no se tiene noción porque el productor no quiere hacer la denuncia. Esto O fue sea que ahora, las mutilaciones que nosotros percibimos a nivel prensa o a nivel información, se quintuplica la cantidad. O sea que en realidad son mucho más las mutilaciones que ocurren que las que nosotros estamos observando o leyendo la información en los diarios, ¿no? Acá mis compañeros te quieren hacer preguntas, Marcos ¿Cómo no? y Ricardo. ¿Qué tal, Daniel? Marcos te habla. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien. Un gusto. Igual. Daniel, te quiero hacer Sí. una consulta que tal vez se haya hecho también a otros investigadores, pero Sí. ¿tenés más o menos una sospecha o
científicamente hablando, ¿no? ¿Por qué las víctimas de estas mutilaciones en una gran mayoría son vacas y no otro tipo de animales como equinos? Sí sé que hay equinos que han sufrido también este tipo de mutilaciones, pero tenés una sospecha, tenés un porqué, te vuelvo a repetir, científicamente hablando o no, de por qué son las víctimas predilectas las vacas. No, mira, primero te cuento que no sé quién mutila, la verdad que mi investigación es objetiva, no, si yo supiera quién mutila ya hubiese llegado a investigar, pero claro. Por ejemplo, el tema, los animales más elegidos son los caballos y las vacas. Ajá. Son los animales más predilectos del depredador, que yo llamo así, ¿no? A quien mutila. Claro. Y quizás ustedes no me hayan escuchado en otro momento, pero yo estoy muy convencido que se trata de alimento. Quien mutila se está alimentando y no está haciendo ningún experimento ni genético ni científico sobre el tema, ¿no? Sí, casi aseguraría que hay una especie de tecnología o biotecnología, diría yo, ¿no? En el cual se ven cortes de filo cortante y de moldes, digamos. Hay unos picos que caracterizan a los cortes, que llaman poderosamente la atención, ¿no es cierto? Y que, bueno, yendo directamente a tu pregunta, no lo sé por qué eligen vacas y caballos, pero si nos ponemos a pensar y como es y analizamos un poco, son los dos, son el mismo alimento que utiliza el ser humano sí. Hoy día, o sea, la vaca está más te digo, o sea, generalmente eligen al animal más dócil del rebaño. Claro. Y el que menos arisco es, así lo eligen, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los caballos igual, los caballos más mansos son los que son mutilados, lamentablemente los más vulnerables, ¿no? Sí. Bien, comprendo. Y considero que, bueno, hay una elección de la vaca o el caballo por intuición, es el mismo alimento que nosotros consumimos. Uh-huh. Yo te vuelvo a repetir, soy un convencido que se utiliza como alimento, porque esta inteligencia que está detrás de la mutilación tiene un desprecio por la vida, porque la verdad que sí, sacarle partes así a los animales y dejarlo tirado, me parece que es bastante aberrante el tema, uh-huh. O la acción, ¿no? de esta depredación. Es más, la reincidencia mutilatoria me hace pensar, con la mayoría de los casos que he visto, es que vuelven, digamos, para seguir alimentándose, ¿no? Y aparte por el comportamiento, ¿no? de las partes que siguen sacando y cómo las sacan, ¿no? Daniel, te hago una repregunta porque no sé si te entendí bien. ¿Vos decís que se utiliza como alimento? Sí, o sea, es alimento. Quien depreda se alimenta de estos animales. Pero no son muy escasos los recortes que se hacen, es la parte de los órganos reproductivos, la parte de la quijada. No, por eso te digo, o sea, hay una reincidencia mutilatoria que en muchos casos queda el cuero y a veces los huesos desaparecen, terminan desapareciendo. Y hay un, digamos, una destrucción del tejido. El tejido se destruye, o sea, se volatiliza, se fuma. Claro. Entonces o sea, mi análisis es alimento, el hecho. Yo te doy un ejemplo. Sí. Una de las cosas que yo al primer momento observaba es como que como hace la mosca para comer un granito de azúcar, sí. Larga un líquido que es como un ácido, digamos, y licúa el grano de azúcar y después lo absorbe. Bueno, esto es algo muy similar a eso.
Claro, entonces yo me quedé con que en muchos casos había escuchado que, por ejemplo, en las hembras le sacaban la parte de la ubre, la parte de los órganos reproductores, la parte de la quijada, y el resto quedaba, y el animal sin sangre. No me había percatado de que En realidad la sangre es relativa, porque la sangre, el faltante de sangre, sí, hay una acción, una interacción entre el depredador y el animal, en la que actúa, hay una energía que actúa, que yo la compararía con las microondas, ¿no? Es esa destrucción del tejido, sí, y eso que se posa sobre el cuerpo del animal, esa parte que toma el cuerpo animal, hay una actuación de una energía determinada, el cual, digamos, volatiliza, incluso hay una interacción con todo el organismo que volatiliza la sangre, incluso te digo, hasta hacerla separar entre la hemoglobina y el suero, en la cual desaparece casi todo el suero, y la hemoglobina muchas veces queda sobre el hueso del animal. No sé si alguno ha tenido acceso a alguna mutilación. Yo en las partes de los huesos, sobre todo en la quijada, le llamo el Picasso, ¿no? Porque hay una gran concentración de manchas sanguinolientas, pero digamos manchitas, así como pintas, digamos, que eso es la hemoglobina pura que queda estampada sobre el hueso, ¿no es cierto? Y eso digamos, en conclusión y en charlas con Piccinelli, que en alguna oportunidad me ha acompañado, incluso Ricardo Piccinelli es un veterinario del INTA, en el cual me ha acompañado muchas veces y ha hecho necropsias sobre los animales que hemos accedido. Y en otro caso, Roberto Lescano, que es de la ciudad de Basavilbaso, que es un médico forense, que también he consultado sobre esto, y sí, es la hemoglobina que está estampada en los huesos, ¿no es cierto? Para separar la hemoglobina del suero o del plasma se necesita un centrifugado. Nosotros, el hombre o el humano en los laboratorios, en su experiencia científica, necesita un centrifugado para separar la hemoglobina del plasma, ¿no es cierto? Te quería consultar. Por eso digo, sí. Sí, en algún caso llevaron o llevaste restos de, digamos, la parte donde fueron cortados los animales para que te lo analicen, si fue hecho con, no sé, con un láser, con un cuchillo común y corriente, o con alguna otra tecnología que se pueda analizar. Sí, Ricardo Piccinelli lo ha tenido en el INTA, no ha podido determinar, porque la verdad que lo ha determinado como corte inespecífico, porque no hay otra forma de caracterizarlo, pero en una oportunidad, en un expediente de un juzgado del departamento Rosario Altala, se han hecho unos exámenes en Paraná, en el Hospital San Martín, en el cual han determinado que, digamos, los cortes son compatibles con hipertermia. Y esto es, digamos, es algo importante que diga, digamos, un médico que es compatible con hipertermia, porque la hipertermia es, digamos, prácticamente la autodestrucción de la célula a raíz, digamos, una fuente de energía o fuente calórica, ¿no? Que actúa desde la célula en sí, ¿no? O sea, no llega a quemarse, pero se destruye, ¿no es cierto?, la célula. Es como una cauterización celular. Exactamente, una cauterización celular, y esto lo han determinado en base al colágeno de lo que han estudiado de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, si llegaron a esta conclusión, se tendría que descartar que un animal, carroñero o no, pueda con sus dientes hacer un corte de este tipo, como en algún momento creo que, no sé si era SENASA o qué organismo oficial, decía que podía ser algún animal o alguna cosa así. No, pero claro, pero eso es inaceptable desde punto de vista, de todo punto de vista, o sea, sí, no podemos pensar, yo lo escuchaba hace un ratito que hablaban del rotón cicudo rojizo, Carlos hablaba, digamos, del hábitat del Oxymusterium, donde vivía, ¿no es cierto? Pero yo creo que a darle injerencia, digamos, a este tipo de declaraciones, como se dio en aquel momento, creo que fue el 31 de julio,
del 2002, porque se necesitaba dar un veredicto, porque si no, todas las causas que podían avanzar sobre los animales mutilados, digamos, podían tener, digamos, una pérdida para el Estado, ¿no? Porque si no, los peritos no actuaban enseguida y dictaminaban que fueron mutilados por algún animal, como pasó en Estados Unidos también, o pasó en todos lados. No se podía... Sí, te escucho. Hola. Hola, ¿sí? Sí. No se podía evitar, digamos, un fallo donde quizás el Estado al productor tendría que indemnizarlo de alguna manera, digamos, como una catástrofe natural, ¿no es cierto? Sí. Entonces creo que el Estado se anticipó a eso y digamos, agarró el toro por las astas, como quien dice, y determinó a través de los peritos que se trataba de, digamos, de un hecho natural, y no de otra cosa, ¿no? Ahora te hago otra pregunta. Sí. Un animal de estos, por ejemplo, una vaca, un novillo, 300, 400 kilos de peso. Sí. Para poder hacer esos cortes, vos tenés que tenerlo en el piso inmovilizado. Porque si no, el corte no lo pueden hacer. Por ejemplo, estoy viendo las últimas fotos que publicaron acá de La Pampa. El corte tiene determinada precisión, como que el animal ya estaba inmóvil o estaba muerto. Vos, en los casos que pudiste ver, que pudiste observar de cerca, ¿cómo lo mataron al animal? ¿Cómo lo mataron? El animal muere por muerte súbita. ¿Paro cardíaco? Esto es por el abominable ataque. ¿Cómo? Digamos, muere por sufrimiento, por el ataque, porque el animal cuando lo matan está vivo. O sea, le muere de un paro cardíaco. Por el pánico. Por el dolor y por todo lo que digamos, el organismo hace catáresis, ¿no? O sea, sí. Le ataca el sistema nervioso central y muere. ¿Esto tiene algo que ver con el adrenocromo? ¿Puede ser? ¿Hay una droga que se llama o algo? Bueno, hay un tema que si no lo conocen después investiguen un poquito. Hay una droga en base a esto, ¿no? Al terror, al sufrimiento de la víctima y después la extracción de su sangre, de esto que no sé cómo se genera. Lo dejo ahí picando para que lo chusmeen. Sí, en realidad, a ver, yo le digo lo que yo en estos 20 años prácticamente he visto. Y hago, digamos, un puente con los animales que han sobrevivido al ataque. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son las partes del animal a las cuales le sacan en primera instancia, digo, y esto lo digo en primera instancia porque hay reincidencia mutilatoria. No se trata, por decir, de lugares claves, de ganglios, demás, como para hacer un estudio científico. Simplemente observen, y todas son apéndices del animal. Todas tienen movimientos, digamos, y son en lo que se focaliza el depredador cuando ataca, digamos, como estrategia para inmovilizarlo al animal, ¿no es cierto? Y ahí comienza la mutilación. La cola, el rabo, se mueve, tiene movimiento. Las ubres tienen movimiento, son apéndices, le sobresalen al animal desde el cuerpo. Sí. La lengua se mueve, los ojos se mueven, las orejas se mueven. Es simplemente eso es lo que yo estoy observando desde hace rato, desde los primeros años, y no, digamos, buscar quizás una parte científica por el tema orgánico o fisiológico del animal, ¿no? Porque son esas justamente las partes que terminan matando al animal, digamos, por la acción o por la interacción del depredador. Sí. Después vuelven a mutilarlo, cuando muere el animal, vuelven a mutilarlo. Y hay hechos, y ahí es donde está la supervivencia de los animales, hay hechos que le falta una oreja, le falta el rabo, parte del ano, parte de 20 centímetros de colon, como para que usted tenga una idea, y que el animal sigue vivo, porque zafó de ese ataque, de ese agarre,
y el comienzo mutilatorio, por alguna razón que falló, digamos, el depredador. Bien. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esto creo que hay que buscarlo por ese lado, ¿no es cierto? Y hablo de mi experiencia, ¿no es cierto?, en el campo. Y digamos de las charlas que he tenido con sobre todo con Pichilani, ¿no? Que es el veterinario que muchas veces me ha acompañado. Daniel, te hago una consulta. Vos dijiste sí, que hace aproximadamente 20 años que estás sí, detrás de esto. El año que viene. Bueno, no, son 20 años. Sí. ¿Has visto una evolución o una involución en cuanto a las características fisionómicas del ataque hacia el animal? ¿Han cambiado? ¿Son iguales? ¿Son muy parecidas? ¿O...? Mira, interesante tu pregunta. Porque yo creo que en el 2002 y 2003 hemos encontrado en el pecho del animal un halo o un golpe, de una concentración de sangre cuando se abría todo el animal que era como que, digamos, esa muerte súbita la causaba algo como una especie de shock en primera instancia, ¿no es cierto? Como un golpe determinado que le daba al animal para matarlo. Un trauma. Sí, un trauma que le causaba una trombosis interna, ¿no es cierto?, en la zona del corazón, que iba directamente al corazón. Y nosotros buscábamos ese halo o esa dureza, digamos, en el cuero, porque quedaba seco en esa parte donde era golpeado el animal, quedaba seco en el cuero, y le golpeamos con un palo porque quedaba como un tambor. O sea, le encontrábamos ese lugar, ¿no es cierto?, donde después abríamos. Bueno, esas situaciones se han dado mucho allá por el año 2002, 2003. Después, en otras mutilaciones, no hemos encontrado simplemente las partes mutiladas, ¿no? Pero sí hemos encontrado en el anca del animal, sí, esta especie de golpe abominable, porque es como que si le darían un golpe con algo, ¿no? O un agarre determinado en el cual les cargarían una fuerza... una fuerza que no humana, digamos. Que causaría, sería una de los vehículos de muerte del animal, que le causaría la muerte súbita, ¿no? Es lo que no puede lo que pienso. Como pero no caída. todos los casos se dan de esta manera, ¿no? La mayoría no encontramos este detalle, ¿no? Sí lo encontramos en el caso de Ansicam hace poquito, lo encontramos sí en la parte del anca del animal. Daniel, te preguntaba, ¿no puede auspiciar esto una caída desde una altura considerable, o la zona de impacto es relativamente chica como para...? No, porque yo te cuento, o sea, en esa zona donde el cuero queda seco, sí, si vos haces un corte en esa zona, la carne está como rosada, vos ves la carne en primera imagen, cortás el cuero, ves rosada la carne, pero si la tocás es como un paté. Claro. La carne queda extrañamente como una melaza, digamos. Sí, se entiende. Si vos la tocás, la destruís y queda vos la tocás así con guantes, ¿no? Y queda una melaza, es una melaza. Bien. Y está bien determinada, ¿no? En ese tipo de golpes, o en ese tipo de que yo digo golpe, ¿no? Que es el lugar donde se ve claramente que hay un apretamiento, un golpe, un ataque fuerte, con fuerza, ¿no? Lo interpreto como una manzana golpeada, que por fuera la exactamente, piel está intacta, y por dentro se convierte en esa especie de puré. Exactamente. Sí, ahí le hago la imagen, la asociación de exactamente. Bueno. No todos los animales, no en todos los animales se encuentra esto, o sea, pero sí los cortes son todos igual. Okay. Los cortes más grandes, más chicos, hay una especie de molde determinado donde tiene picos, algunos picos, otras son líneas irregulares, ¿no? Que se van dando a medida que pasan los días en este periodo que yo hablo, en el cual vuelven a mutilarlo una y otra vez, generalmente cuando están alejados
digamos, de la invasión de quienes vamos al lugar, ¿no es cierto? Cuando ya hay mucha gente que invade el lugar, que ya no vuelven a mutilarlo. Ok, Daniel. Pero cuando queda solo, sí. La Sí. última de mi parte, y doy paso a mi compañero ¿Cómo que no? quiere preguntar. Entonces, podemos estar hablando de dos tipos de manipulación. Una manipulación, vamos a decirla, biológica, y otra manipulación más tangible, ¿sí? En cuanto a cortes de lo que son las heridas, porque te escuché decir que se repite un patrón de molde, y después te escuché decir que... Sí, los patrones son iguales, todos los patrones de corte son iguales. Bien. El tema de la estrategia de la muerte los agarres están, o sea, lo agarran de la boca. Yo digo que la parte de la mandíbula es digamos una herida colateral, porque el objetivo es la lengua. Uh-huh. Y la parte de la mandíbula es porque se posa, el agarre se posa ahí. Okay. en la mandíbula, y destruye el tejido cuando va por la lengua, ¿no? Ok. Bueno, esa que sería mecánica, y hay también una especie de asimilación con el ejemplo que dabas de la mosca con la degradación. Exactamente. Bien, bueno, por mi lado te agradezco y paso a mi compañero. Bueno, Daniel, perfecto. te hago creo que la última consulta. Sí, digamos que los animales aparecen o se encuentran por la mañana, digamos, pasada la noche o el día anterior. Uno no ve los animales, los encuentra durante el día siguiente. Sí. ¿Cómo te imaginás vos, o con qué te imaginás vos, y en esto hago de persona que nunca estuvo en el campo, para de noche, en la oscuridad del campo, poder rodear un animal o acorralarlo si no tenés un brete o un potrero, poder voltearlo, y si has encontrado, o sea, ¿con qué se puede hacer eso? Y si has encontrado huellas, porque me imagino que habrás buscado huellas, a ver en qué transporte o en qué vehículo alguien se puede mover para poder hacer esto con un animal tan pesado. No, sí, la manipulación humana no existe, ¿no? O sea, en los casos de mutilación, no. Acá hay digamos, una entidad desconocida, el depredador es desconocido, inteligente, escurridizo, y sí, como vos decís, lo hacen de noche, ¿no? La mayoría de los casos lo hacen casi todos los casos lo hacen de noche. El tema es que han aparecido animales que han muerto de día y después han aparecido con las mutilaciones. Pero ¿qué pasa? Esos animales que han muerto de día porque han sido afectados a la noche en una visita o en un intento de mutilación, el cual no fue terminada la mutilación, y después aparecen con los cortes mutilatorios, digamos, porque vuelven a mutilarlo, ¿no? Entonces me animo a hacer otra no sé, otra cuestión. Sí. Ahí. Sí. Si lo haces de noche y estás cerca de, no sé, de un campo, de alguien que tiene una casa y no se ven luces, tienen la suficiente tecnología como para hacer esto a oscuras, o sea que divisan al animal sin necesidad de luz, sin necesidad de iluminarlo, porque si no, cualquier puestero, cualquier campesino podría ver las luces que andan de noche, porque si en la llanura de, no sé, de una provincia como las Argentinas, donde hay mucho ganado, no hay montañas, puede haber árboles, pero una luz siguiendo a un animal en plena oscuridad se debería divisar tranquilamente. Bueno, esto es lo más misterioso, ¿no? Yo te cuento que en la mayoría de las mutilaciones que he estado han mutilado al lado de una casa, por ejemplo, a metros de una casa, a metros de muchas casas, porque en realidad hay casos que son inexplicables, ¿no? Que se han hecho a la noche. Te cuento un caso acá de Herrera que estaban el padre y el hijo estaban tractoreando a las 9:00 de la noche, estaban arándola en un campo, y vieron una luz hacia la casa, pero una luz así como un fogonazo hacia la casa, y no pensaron que era, digamos, un refusilo porque había algunas nubes, qué sé yo, y bueno, le llamaron la atención. Después, más tarde, cuando van a la casa más de noche, encuentran un ternero mutilado en
como en el galpón en el fondo de la casa, ¿no? Que más o menos fue para ese lado la luz que vieron, ¿no? Eso lo más extraño, ¿no? Y después las luces, si bien es un dato emergente el tema de las luces en las mutilaciones. Por ejemplo, te doy otro caso: en el 2002, en la zona de María Grande, ahí cerca de Encantamiento, donde mutilaron, había una persona que estaba llamó a un amigo, a un familiar, que estaba viendo luces, una persona de campo, ¿no? Estaba viendo luces en el fondo de la casa, para el lado del corral de los animales, y decía luces que volaban bajo y que se perdían como en la maleza, así, y hasta que desaparecieron. Y al otro día, cuando fue al corral, habían mutilado 2 animales. Estos datos emergentes son reales en las mutilaciones, pero son en bajo porcentaje, ¿no es cierto? Los porcentajes son muy ínfimos, porque cuando ya se encuentran los animales, ya el animal está muerto, y hemos buscado en los alrededores, digamos, vecinos, y muchos no han visto luces ni nada. Algunos sí, otros no, pero ¿y sonido tampoco? Sonido tampoco, no, sonido. Y huellas, sí, huellas encontrados, sí, en torno a los animales. Hemos encontrado algunas huellas llamativas, en un caso que la más preponderante, en el 2003, cerca de un toro mutilado, levanté una huella de un pie humanoide aproximadamente de 10 centímetros, muy parecido al humano, a un niño, con una especie de taco en donde iría el talón, y se aparenta ver 4 dedos, ¿cierto? Pero está muy definido el pie, incluso con un espolón plantar, diría yo, porque hay una protuberancia ahí en la planta del pie, donde nosotros tenemos el juanete, por así decirlo, sí, un poquito para adentro del pie, así como que saldría un dedo plantar, una cosa así, un espolón, una cosa así. ¿Única huella que encontraste en los 150 casos? La única huella que encontré, digamos, humanoide. Después he encontrado otras huellas irregulares, cuales he levantado también. Es un pie, digamos, es una especie de digamos, huella de como un perro grande, digamos, o sea, de grandes dimensiones, no comparable con algún perro común, el dogo, por ejemplo, que es uno de los más grandes. Es mucho más grande la huella, parece una huella, pero no estaba bien definida. Yo la tengo, pero no, el vaciado que he hecho en yeso no está bien definida, ¿no? Sí tiene 4 dedos, tiene como un perro grande, ¿no? Claro. Después hay un caso, y esto no tiene que ver con las mutilaciones, y no, porque es un caso distinto de mutilación, que en este caso eran aves de corral, gallinas que mutilaban en Colonia Lía, sí, por allá por el año 2005, creo que los chicos de ahí, los dueños de los animales que le mataban, me hicieron yo le enseñé a hacer a levantar huellas, digamos, con yeso, y levantaron prácticamente un pie humano, o sea, pero pero era muy humano el pie, o sea, lo que ellos hicieron, no le presté demasiada atención. Podía haber sido cualquier humano. Y podía haber sido así un pie incluso de alguno de los hermanos, porque eran familia numerosa. Claro. Pero fue un caso llamativo, porque en ese caso apareció una especie de perro, digamos, en 2 patas, que saltaba por los árboles, incluso se le metió dentro de la casa y le tiró como 5 tiros y le pegó. Piensa el muchacho, con un rifle 22, piensa que le pegó y se fue por la ventana, incluso cayó en una trampa de estas esa trampa de como para oso, digamos. Sí. Y quedó sangre ahí en la trampa y todo.
y en otro caso aparentemente lo había caído en una trampa de carpincho, que es una jaula grande, Sí. pero salió también, o sea, se zafó. En el caso de la trampa de oso, la abrió y se fue, y en el caso de la jaula grande como para carpincho, como para jabalí, Sí. también se fue. O Y sea, el arrancó, famoso- la rompió, El la famoso dobló. chupacabra. Y es llamativo porque la verdad que es, incluso había reguero de sangre, y nosotros en ese tiempo estábamos con Pichinari también, y queríamos hacer un ADN por la sangre, ¿no? Claro. Pero no encontramos respuesta en la parte científica porque los exámenes eran carísimos, y bueno, Sí. y no teníamos el acceso económico como para llegar a hacerlo, ¿no? Es lo que pasa. Daniel, te hago la última pregunta. Sí, Habitualmente, si te roban una bicicleta, si te roban un celular, haces la denuncia y hay una investigación. Cuando la gente del campo denuncia una muerte de un bien, porque tiene un valor económico importante, ¿qué les dicen? ¿Qué estadística llevas? ¿Se hace alguna investigación? ¿Se lleva alguna Bueno, por historia de todo eso esto? yo contaba el único caso el cual yo tengo el expediente completo, que es en Rosario el Tala. La muerte fue el primer caso que tuve, el caso de Humberto Rey, el cual se abrió un expediente judicial en el cual hicieron esa determinación de los tejidos, de la hipertermia y del estudio del colágeno de la piel. Pero después hubo un montón de cosas dentro del expediente que fueron frenando y nunca se terminó de cerrar, ¿no es cierto? Faltaba, se había roto alguna de las máquinas para hacer estudios, y el juez habilitó para que la lleven a arreglar, y bueno, todo se difuminó, digamos, en ese sentido. Y bueno, con respecto a la denuncia, el productor o sea, yo brego, o sea, mi intención, y eso es lo que quiero aclarar también, mi intención es digamos, tratar de que el Estado, las instituciones se hagan eco del tema mutilatorio, porque la verdad que la pérdida económica que tienen los productores en esto es impresionante. Uno de los casos más investigado por mí, de casos más llamativos, fue una persona de apellido Lalo Slotman, de sobrenombre Lalo, que ya falleció el hombre, ¿no? Que es acá en la zona de Rocamoras, en el departamento de Rosario del Tala. Le mutilaron 15 animales en una semana, y es una pérdida económica gigantesca, ¿no es cierto? Porque la policía tiene la división cuatrerismo que se encarga de estas cosas. Sí, bueno, pero no le está dando demasiada. Fíjate que lo que yo te contaba de La Pampa, no, ni siquiera le prestaron atención ellos a la información que salió en los diarios, porque salió en los diarios y yo no estaba prácticamente ni enterado, nadie, y tampoco le daban bolilla. Incluso acá en este caso en el caso de Asenkamp, en julio pasado, fueron la brigada de ahí de la policía de María Grande, y fue el veterinario que usan la veterinaria, y es una de las veterinarias, digo entre comillas, más creyente, digamos, del tema mutilatorio, digamos, de procedencia desconocida o misteriosa, por lo menos, ¿no? Un veterinario que piensa de esa manera. Y dijo, bueno, yo voy a pasar el informe correspondiente y después va a quedar todo ahí, le dijo al productor, ¿no? Que Héctor Lescano era el dueño del animal. Así que tampoco se alienta demasiado de ese lugar, pero sí te quiero aclarar, y acá quiero que un poco entienda un poco porque yo me he involucrado mucho también, y las cuestiones que me han llevado a la investigación, me he involucrado mucho en la mutilación, por allá porque cuando corría el año 2007 conocí a un jefe de policía del departamento Rosario del Tala, el cual necesitaba de la pericia, del reconocimiento de las heridas, y esto nadie lo sabe. O sea, cuando
cuando yo lo declaro hoy, lo declaro muchos años después, esto es prácticamente desconocido, o sea, no, esto lo retrato en el libro, ¿no? Porque en el libro que estoy escribiendo, Bernardo Cibulowski, el comisario de ese momento, me abrió las puertas prácticamente desde la provincia para que yo pueda acceder, digamos, como en primera instancia, antes que llegue la prensa, antes que llegue cualquiera, a las mutilaciones que estaban denunciadas, que ellos se anoticiaban, ¿no es cierto? Entonces ellos me llamaban y yo me hacía presente enseguida, cuando ocurría esto. Pero que había, a ver, si bien era, no era, digamos, dicho por él, así a simple, o dicho de palabra, él se interesaba porque también él necesitaba que alguien diga que no se trataba de cuatrerismo, sino que se trataba de mutilación de las tradicionales, o mutilación de las que estaban pasando misteriosamente, ¿no? Porque fíjate que el comisario necesitaba que le diga, no están cuatereando en Rosario del Tala, simplemente que había tantos animales mutilados que él necesitaba que alguien, por lo menos un perito, en este caso me eligió a mí como perito para reconocer la herida y pasar el informe, ¿no es cierto?, para que él dar la tranquilidad, digamos, a la sociedad que no estaban cuatereando los animales a los productores, ¿no? Sí. De hecho era así, o sea, no se trataba de mutilaciones. De hecho, toda la policía tiene la división abigeato, que es contra el cuatrerismo. Una pregunta, y bueno, y yo anoté más o menos 10 preguntas para hacerte, pero ya no tenemos tiempo, pero no te podemos llamar otro día, ¿sí? No hay problema, vos sabés, Carlos, que yo estoy a disposición, no hay ningún drama con vos. La pregunta yo siempre digo, ¿no?, que realmente yo hablo con las personas que realmente les interesa el tema. Claro. Carlos, yo sé que a vos te interesa mucho, hemos tenido conversaciones y bueno, yo me abro por este tema, me abro al diálogo y a la que ustedes tengan acceso, digamos, a la información que manejo. Perfecto. Como a otras personas le he dicho que no, a vos te digo que sí, no hay problema. Sí, te agradecemos. La del 11 de agosto, ¿dónde fue? Porque la del 22 de julio fue en Lucas González. No. A ver, pará, déjame, la del 11 vendría a ser el 8, el 7, el 8 de agosto, sí. Yo fui el 11. Claro. El 8 de agosto fue en Lucas González. Y en julio, el 20, a ver, déjame pensar. Sí, 20. En julio el 14, 15, 16. Sí. El 16 de julio fue en Asencamp. Sí, todos están dentro del periodo lunar que yo te sí. comento. ¿Y esto Asencamp es en Entre Ríos? Sí, en Entre Ríos es en la zona, digamos, por allá por Bowley, ruta 126 creo que es, 127 o 126. ¿Cerca de dónde? Cerca de Bowley, en la Cerrito, La Paz, cerca de La Paz, sí. Digamos una localidad más conocida, lo más cercano es La Paz. Bueno, yo en verdad tengo un montón de preguntas, pero la vamos a hacer la próxima. Por ejemplo, si averiguaste sobre la actividad geomagnética y la actividad solar, como pudiste averiguar lo de la Luna, que eso es interesante también, eso lo hablamos con Gustavo Cía. Gustavo Cía, sí, me ha remarcado muchísimo, a quien le mando un abrazo, bueno, sí. Si está escuchando el programa seguramente que sí. Un amigo en el cual estoy, hace rato que no charlamos ni nada, porque yo estoy muy ocupado con mi trabajo últimamente y no he tenido demasiado tiempo para charlar con los colegas. Sí, Gustavo me lo remarcó muchas de las veces y lamentablemente yo no he puesto atención, digamos, en el tema del sol, pero sí tengo la noción de que sí, el sol tiene mucha incidencia. De hecho, el tema del periodo lunar es muy significativo porque no se trata de algo esotérico, sino que se trata de algo netamente natural, y de hecho que las mutilaciones ocurren a la noche
y el periodo está marcado desde la luna nueva, desde que la luna nueva está entre la luna está entre la Tierra y el Sol está en la misma línea y va girando hacia la derecha de la Tierra y termina justo, digamos, cuando empieza luna cuarto menguante, que es cuando enfrenta la luna al Sol y bueno, ya se pierde, digamos, lo que es el cono de sombra, que es donde actúa, ¿no? Este depredador. Pero eso ya lo vamos a charlar en la próxima con otras preguntas que tengo que creo que son interesantes. Así que te agradecemos, Daniel, porque ahora tenemos que llamar a Daniel López. Bueno. Para también que nos cuente sus experiencias. Te agradezco el interés y por las preguntas también, que son interesantes las preguntas que me han hecho, porque me hacen un poco hablar o extenderme sobre un poco mi experiencia y que mueven un poco, digamos, al cerebro a pensar entre todos, ¿no? Que es lo más importante. Yo investigué alguna mutilación y te voy a contar también, porque también encontré algún tipo de variante. Así bárbaro. Que todos somos investigadores, todos los que accedemos son investigadores, algunos tendremos mayor experiencia. Que yo tenga más de 150 mutilaciones no quiere decir que sea el tipo que más la sabe, simplemente es porque ha accedido y siempre llevo alguien conmigo, porque siempre digo que 4 o 6 ojos él más que 2 y se te pueden escapar muchísimas cosas, o sea que por eso digo, todos somos investigadores y quizás un solo caso dé más resultados que 100 casos. Que varios. Entonces eso es lo más apasionante que tiene este misterio de las mutilaciones, ¿no? Gracias, Daniel. Te agradecemos. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego, Daniel.